buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jesús. Sergio Larriera es psicoanalista en Madrid, es miembro de la LP y de la MP. Y quisiera hacerte unas preguntas para la revista digital del NUCEP, Punto de Fuga. ¿Cómo fue, Sergio, tu primer encuentro con el psicoanálisis? El primer encuentro. Sí. Bueno, yo te lo cuento muchas veces. Parece un chiste, pero rodeado en la adolescencia y en la juventud, la primera juventud, por varias psicólogas y algunos psicólogos amigos, ¿no? Yo estudiaba medicina en esa época y todos me aconsejaban que me analizara. Y yo explicaba que no, que yo era un muchacho bueno y sencillo, que por lo tanto era absolutamente innecesario para mí. Pasaron los años y lógicamente la vida, ¿no? va golpeando y finalmente, mal que nos pese, la vida divide, ¿no? La vida rompe, la vida astilla, quebranta, fragmenta, estalla, ¿no? Entonces se produjo, esto lo recordaba justamente en una clase el otro día, se produjo el ingreso al psicoanálisis por lo que yo llamo la puerta grande, tomando una metáfora taurina aprendida aquí en España, ¿no? Entrar por la puerta grande es entrar por los soportales de la angustia. Es decir, verdaderamente ya cuando ese muchacho bueno y sencillo se transformó en un ser angustiado, quebrantado y dolorido, ¿no? Llegó el momento y así comenzó el análisis. En aquella época, un poco atendiendo a las señas identitarias de nuestra escuela, de nuestra historia, del sentido que intuyo en estas preguntas, en aquella época no había Lacan. No había Lacan en Buenos Aires, que es mi punto de referencia. Sí había Lacan, por supuesto, y en pleno despliegue en París. Pero en Argentina se conocían los primeros panfletos lacanianos, alguna hojita manuscrita. Esto anticipa una segunda pregunta, Sí. que es ¿cómo conociste a Freud y a Lacan? ¿Cómo conocí a Freud y Lacan? Bueno, voy a tu segunda pregunta y ya veremos después dónde quedamos en la primera y todas las que se abran. ¿Cómo conocí a Freud y Lacan? A mí Freud y Lacan, así juntos, me los presentó Luis Althusser. Yo estudiaba materialismo histórico y dialéctica materialista y marxismo, ¿no? Con Raúl Sciarretta, que era un filósofo argentino que en aquella época impartía estas enseñanzas, y a través de Althusser llegamos a Freud Lacan y ahí entonces se me presentó el lacanismo, ¿no? Por primera vez a través de alguna de las fórmulas de Althusser, y Freud no, Freud ya lo frecuentaba un poquito más, desde un poquito antes, ¿no? Porque ya en ese momento, esto habrá sido en el año 1965, ¿no? Ya había empezado a concurrir al Hospital Borda, al hospital psiquiátrico, ya estaba en análisis, ya se había producido ese quiebre, esa fractura de la que hablé antes, ¿no? Ya el sujeto hendido pululaba con sus heridas abiertas por todos lados,
política, en estudios, en el amor, en el juego, en la distracción, en la música, donde estuviera, el tipo estaba dividido ya. Ya no era más un tipo íntegro, ¿no? Un muchacho bueno y sencillo. Entonces entramos así por esa vía. En ese momento también estaba empezando a divulgar la obra dando a conocer, más que divulgar, la obra de Lacan, Oscar Mazota. No fue la vía de entrada, yo entré en paralelo por otro lado, como les decía, por vía de Raúl Chiarreta, el filósofo, y los estudios de marxismo. Y Mazota por su cuenta, Mazota que había estado viviendo unos meses por motivos personales en la casa de Pichon Rivière, que lo había un poco acogido y lo estaba reorientando después de un momento para Oscar, y públicamente así lo ha dado a conocer él, muy dramático de su vida, que fue la muerte de su padre, ¿no? Entonces estaba ahí en casa de Pichon, y Pichon venía recién de encontrarse con Lacan y otra gente en París, porque Pichon era un psicoanalista argentino, por supuesto pre-lacaniano, ¿no? De la Internacional Psicoanalítica o la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era la filial nacional allá. Pichon tenía una importante relación con el surrealismo y en particular con Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, el autor de los Cantos de Maldoror, que es uno de los textos centrales e inspiradores del surrealismo, ¿no? Es un autor del siglo XIX que está en las bases del culto surrealista. Y Pichon era un investigador de este hombre, porque este hombre era de Montevideo, Isidore Ducasse, ¿no? Entonces Pichon había investigado muchísimo, tenía mucho material. Parte de mi relación con Pichon consistía en ordenar esas páginas, ¿no? de su trabajo enorme, inmenso, sobre Ducasse, y al cabo de 6 horas, llevados por otros vientos y otro impulso, estaba todo tirado de nuevo por otro lado, y había que volver a empezar, y maestro, acá está esto, acá está, ¿no? Y no sirve para nada. No, ¿se imaginan ese trabajo en pleno mes de febrero en la Argentina en aquella época? Febrero del 65, algo así, ¿no? Febrero es como... De verano aquí, ¿no? Sí, como agosto acá, en agosto. El ferragosto de los italianos, el agosto español, ¿no? Entonces, en medio de ese calor, en esa soledad de la ciudad medio desierta, en esa relación con Pichon, pero que era como encontrarse con Dios, más o menos para mí en ese momento, ¿no? Pues el azar me había puesto ahí en contacto con él y con otro grupo de gente, y entonces él nos iba llevando en su casa por sus trayectos, sus investigaciones, sus cosas, ¿no? Una de estas era la investigación sobre Maldoror, sobre Lautréamont y Isidore Ducasse, ¿no? Ese tema lo había llevado a París, a la calle Rue de Lille, número 5, el número 5, que es casualmente el domicilio de Lacan. Pero Pichon no tenía relación con Lacan en ese domicilio, sino que llegó ahí por la investigación de Ducasse, porque un tío de Isidore Ducasse había vivido ahí. Entonces se encuentran ahí en el Congreso Psicoanalítico. Pichon Rivière era suizo, quiero decir que además se imaginan que se desenvolvía con todo gracejo en la lengua francesa, ¿no es cierto? Y entonces Lacan lo invitó a su casa porque lo vio, se enteró que estaba especialmente interesado en la vida de Ducasse. No sé si estaba André Masson, no sé quién era,
de los que podían estar ahí con él, enseguida lo conectó a Pichon con ellos, en fin. Y por esa vía del surrealismo y la indagación de Pichon entra con Lacan. Ya en Buenos Aires, Pichon-Rivière, de retorno, ¿no?, de ese viaje, empieza a recibir algunos artículos de Lacan que Lacan le iba mandando, ¿no?, que Pichon no incorporaba indudablemente a sus lecturas ni a su teoría. Ya tenía un enorme desarrollo conceptual y teórico propio, ¿no? Y no, más que ser afectado por eso, ¿no?, iba haciendo acopio de esos textos lacanianos que iban llegando. Cuando Mazzotta vive en casa de Pichon-Rivière, Oscar Mazzotta vive en casa de Pichon-Rivière, entra en contacto con eso. Y entonces entra a trabajar esos textos y con eso sale Oscar Mazzotta nuevamente a la enseñanza y a la... Él era un enseñante de filosofía y de la literatura y de la filosofía, ¿no? Pero él empieza a difundir a Lacan. Ajá. Y entonces se transforma en la gran fuente, la más importante fuente de difusión de la obra de Lacan, con esas cosas que él había ido leyendo en esta reclusión terapéutica en casa de Pichon-Rivière, ¿no? No fue ese mi trayecto, sino que yo también me nutría de cosas que venían de rebote de Mazzotta, pero nosotros habíamos entrado por la vía de Althusser, otro camino, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no hay un lacanismo. Esto venía a colación de que no había un psicoanálisis lacaniano, ¿no? Ya en el año 67, 68, teníamos algunas cosas leídas de Lacan, habíamos, no quisiera apostar demasiado por la memoria, pero bueno, poco, más bien les transmito un clima más que datos. En ese clima, en ese ir haciéndose uno lacaniano, me acuerdo que uno de mis análisis con la Internacional Psicoanalítica, que era lo que había realmente, ¿no? Mis amigos y yo, toda una banda grande, éramos un movimiento importante de gente, ¿no? Pero nos analizábamos bajo las directivas, bajo la égida freudo-kleiniana, freudo-abramiana, ¿no? ¿no? Cualquier freudismo, siempre Freud de referente fundamental, ¿no? Y nos analizábamos en esa línea con aquella ortodoxia de aquella época, que eran 4 sesiones por semana, inapelables, aunque estuvieras muriendo había que pagarlas, ¿no? No como aquí, que nos estamos arreglando con una cada 15 días. Aquello sí que era una disciplina dura. Bueno, igual es poquito, ¿no? Una cada 15 días igual se queda un poquito corta, ¿no? Sí, pero quiero decir, se puede llegar a eso. Sí. Entonces, en este revoltijo, ¿no? La posición nuestra de varios de mis amigos, muchos de mis amigos, ¿no? Era, miren, nosotros nos estamos analizando acá porque de nuestras enfermedades, nuestros problemas y nuestra no sé qué, ¿no? De todo lo que nos ha hecho dividirnos en la vida. Pero el que habla verdaderamente de lo que a nosotros nos pasa es Lacan, de quien habíamos leído paginitas, cositas sueltas y nada más, ¿no? Pero sentíamos que ahí sí estaba en juego verdaderamente el deseo, el sujeto, lo bebíamos, lo palpábamos en nuestra propia vida, aunque por disciplina estábamos en otra línea, no inoperante ni ineficaz, no es una posición crítica esta, ¿no? Sino que eso es lo que había
pero nosotros nos íbamos construyendo en esa diferencia, ¿no? Psicoanálisis ortodoxo de la Internacional Psicoanalítica y en diferencia con lo que íbamos practicando entre nosotros y viendo con los pacientes, inventando y dando clases y leyendo, investigando, robando un articulito acá, otro allá, ¿no? Y así se iba armando una especie de cultura lacaniana que prendió en ese Buenos Aires a toda velocidad. Fue un incendio aquello, ¿no? Fue un incendio de los grandes. Y bueno, eso es el comienzo, porque empezamos con esta discreta pregunta de con qué piedra tropecé para entrar al psicoanálisis, ¿no? Bueno, estos fueron los cascotes iniciales. Ahora, Sergio, me gustaría dar un salto, irnos a la actualidad, al presente. Me gustaría saber en qué estás, si estás investigando, si estás trabajando en alguna cosa actualmente. ¿Actualmente? Actualmente, sí. Sí, fundamentalmente estoy trabajando en mí mismo. Es decir, la escritura me va llevando inexorablemente en esa dirección. He encontrado una forma de expresarme, ¿no?, donde ha dejado de interesarme los contenidos que transmito o los argumentos, ¿no? Y si simplemente escribo, es una relación entre la escritura, yo, lo que la escritura me hace y me modifica, lo que me propone, ¿no? Cómo voy cumpliendo ciertos procesos dentro de esa práctica permanente, ¿no? Porque yo todos los días escribo de cualquier cosa, ya sea que copio 3 páginas de Lacan resumiéndolas, como invento 4 páginas de no sé qué, o anoto 3 sueños, en fin. Se trata, pero siempre escribiendo, sin preocuparme ni de argumentos, ni no se me ocurre argumentar absolutamente nada. En el año 75 publiqué una novela y en esa época publiqué 3 o 4 relatos cortos donde había una pretensión de sentido y de transmisión argumental, de interés para el lector, de legibilidad, ¿no? Una decencia legible era la que proponía en esa época. Pero ahora, bueno, ya todo eso no me interesa para nada. Entonces me decías, ¿en qué estoy? Estoy en esto y estoy en este momento también, investigo mucho porque recibo mucha enseñanza en los carteles, en algunos carteles de los cuales soy más uno, como más uno, recibo grandes enseñanzas ahí porque son carteles de mucho nivel, grupos de estudios, hago un grupo de estudio de 10, 12 personas, donde también ya viene la gente muy orientada y con preguntas muy serias, muy comprometidas, ¿no es cierto? Y fundamentalmente también me desempeño desde hace ya 13 años en un espacio que pertenece a las enseñanzas de la escuela, es un taller de investigación que coordino, que se llama Lenguajes, escrito con diéresis, ¿no? Por la relación con la lengua y porque yo la lengua la escribo con diéresis, porque considero que las diéresis ahí son absolutamente inútiles, no sirven para nada, con lo cual tienen mucho que ver con un goce gráfico y con el goce humano, que no sirve absolutamente para nada. Una redundancia. Una redundancia. Es un pleonasmo, una redundancia, un recalcar algo que... Entonces, ese es el curso de lenguajes que dicto hace 13 años, que coordino hace 13 años. Y ahí tengo una gran cantidad de colaboradores y de participantes y de invitados, ¿no?, que realmente son exposiciones de muchísimo nivel, todas dejan grandes enseñanzas, y ahí me he ido haciendo una cultura, porque yo vengo de muy abajo, yo era un muchacho bueno y sencillo. Entonces ahí me he ido construyendo, le debo mucho a la gente, mucho, le debo todo, porque la verdad que sin los demás que somos, nada. Y
Y bueno, eso es, en esas cosas estoy. Y eso sí me absorbe mucho tiempo, porque no puedo nunca tomarme superficialmente o trivialmente las cosas, ¿no? Sino que me dices, mañana tienes que hablar del complejo de Edipo, y otra vez me pongo a leer y a buscar. Yo creo que le pasa mucho a muchos psicoanalistas, o casi todos, que cada vez volvemos a ordenar las cosas, porque para un psicoanalista el exponer algo es la ocasión de ver qué es lo que sabe del psicoanálisis, qué es lo que llegó a entender, cómo lo va a sostener en esta ocasión, con qué interlocutores se va a encontrar, qué preguntas van a venir, es decir, cuál va a ser el mensaje invertido que voy a recibir de ese público a partir de lo que digo, ¿no? O sea que sí, aunque me digas, explícame la relación del niño con el pecho materno en la teoría de la pulsión oral, ¿no? Eso que aparentemente, ¿no? Pero también me voy, me leo un articulito, una cosa, ¿no? Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos reordenándolo todo y diciéndolo cada vez de una manera distinta. Por eso yo también insisto mucho en todo lo que se puede aprender de la gente que empieza, que se inicia, en la aparente ingenuidad de la gran pregunta, ¿no?, de fundamentos, donde verdaderamente el docente queda desnudo ante la ingenuidad y la potencia, la penetración, ¿no?, de esas palabras que buscan un poco de luz para, ¿no? Entonces se puede aprender de todo el mundo y no hay absolutamente nada despreciable en el campo del psicoanálisis. Es decir, el artículo de una persona que recién se inicia como la exposición magistral del jefe máximo de la escuela, ¿no? Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender. Entonces, en este sentido, tengo una vida bastante ocupada, a partir de la pregunta que me estabas formulando, ¿no? Hay bastante entretenimiento. Ahora, está ya en imprenta saliendo mi último libro, que es En los bolsillos de Leopold Bloom. Es todo un recorrido por los bolsillos de Leopold Bloom, el personaje de Ulises, ¿no?, las cosas que llevaban en los bolsillos y las funciones que cumplan. Y por supuesto, como no me guía nunca un deseo argumentado de aclarar esto o aquello, está todo mezclado. Está mi sueño, mi vida, mis síntomas, ¿no?, lo que me contaron, lo que me contó un paciente, está mezclado. Es una gran libertad en la escritura, ¿no? Y es una verdadera manera de disfrutar de algo que tanto nos costó adquirir, que tan torturante fue como niños ser víctimas de esas enseñanzas espantosas para meternos la letra con sangre entra, nos decían, ¿no? Y nos golpeaban y nos mataban, ¿no? Entonces, y después uno termina que no sabe ni escribir una tarjeta postal. Como después de ese enorme esfuerzo de la vida, se olvida y no sabe ni escribir, y entonces escribe una tarjeta postal. Querida tía, te mando un beso desde estas hermosas playas, esperando que se encuentren todos bien de salud. Esas cosas repetíamos. Es decir, la escritura es eso, es una libertad. Entonces es muy importante llegar en la escritura, a gozar de esa libertad, ¿no?, de esa libertad de no me interesa ni el argumento, ni nada, ni esto, ni lo otro. Escribo y veo lo que me pasa con la escritura. Y me divierto así, escribiendo. En relación a esto, Sergio, que comentamos de la escritura, me gustaría enlazarlo con lo que es la transmisión del psicoanálisis y el deseo del analista. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo enlazar esas cosas? Sí. Y están tan íntimamente enlazadas, ¿no es cierto? Por lo pronto, la escritura, ¿qué función cumple en Lacan? Empecemos a poner un orden de donde más nos podemos referir. ¿Qué función cumple en Lacan? Y siempre es un apoyo del pensamiento.
Lacan permanentemente está escribiendo cosas en la pizarra o presentando cosas que ha escrito, grafos, esquemas, ¿no? Apoyando su pensamiento, ¿no? Que lo lleva incluso a formular en los últimos años la pensée, es con la palabra appui, el apoyo y pensamiento, y hace una condensación y es el apensamiento o el apensée, ¿no? Que es donde muestra directamente esa manera de intrincación, ¿no es cierto? Donde lo que dice se soporta en eso. Ese es el soporte que tiene. Y es de otro orden, no es exactamente, no puedo leer la estructura del Cross-Cap en la topología de superficie del seminario 9, no la puedo leer pretendiendo desentrañar significaciones como si fuera leer a Mark Twain en Historia de dos ciudades, qué sé yo, ¿no? No es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿no? Si lo pensásemos, Sergio, en una manera de transmitir el psicoanálisis en sociedad. Exactamente, entonces vamos a ver estos otros dos términos. Hablaba de la transmisión y deseo, ¿no? Entonces, esa sería un poco la función de la escritura. La escritura es absolutamente, para mí, es absolutamente inherente a la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y a la enseñanza del psicoanálisis, a la transmisión del psicoanálisis y al establecimiento del deseo del psicoanalista, ¿no es cierto? Es como si pretender un psicoanalista que no escriba o que no exponga su pensamiento, dando clases y transmitiendo sus experiencias, ¿no es cierto? Es inconcebible, ¿no es cierto? Solo no podemos. Nos juntamos para eso, para poder exponernos unos a otros, ¿no? Según las personalidades. Si hay un exceso de narcisismo y de elegancia, ¿no es cierto?, se pretenderá ser un magíster. Si hay un poquito más de humildad, se reconocerá que es poco lo que sabemos, que al fin y al cabo hasta Sócrates tenía razón cuando decía que no sabía nada, pobre hombre, ¿no? Si Sócrates no sabía nada, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, entonces, según, como decía un vendedor de baratijas, según la cara del cliente o el apetito voraz del comerciante. Ese era el precio, ¿no? Eran los precios fluctuantes. Bueno, entonces, transmisión, deseo, ¿viste? Está todo mezclado, ¿no? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? El otro día estuve leyendo por una clase también una frase maravillosa, unos conceptos de aquel Lacan que le regaba unas cosas que te dejaban, te retorcían durante días, ¿no? Donde dice, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Podemos decir que la vida no tiene ningún sentido como los nihilistas, ¿no? La vida tiene un sentido. Hay un único sentido en la vida, que es el del deseo llevado por la muerte. ¡Oh! Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Deseo del analista. Él habla, todavía está, sí, pero es el deseo llevado por la muerte, ¿no? Es decir, llevado por la muerte quiere decir todo el ser para la muerte en relación a la constitución deseante, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué figura, ¿no? Es el único sentido de la vida. Búsquenle sentido, digan lo que quieran de la vida, y en general dirán que no tiene ningún sentido, pero hay un único sentido. Y es lo que nos pasamos toda la vida, tratando de dar sentido a la misma, ¿no? Sí, por eso si lo leemos bien a Lacan, muchas veces nos tranquilizamos. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando éramos jóvenes y peleábamos en el diván? ¿No? Y decíamos, sí, usted me está interpretando esto, pero en realidad Lacan dice, ¿no? Y yo me reconozco en este deseo. Qué bueno. Traía mucha serenidad Lacan,
porque decía, era como que uno dijera, bueno, finalmente, claro, estamos, este era el territorio. ¿Y te reconoces en la clínica transmitiendo ese deseo? Yo creo que yo transmito el deseo. Eso sí creo, eso lo he aprendido, me lo ha enseñado la gente, ¿no? Porque si no es inexplicable que simpaticen conmigo y hablen conmigo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá, Rubio? ¿Por qué me has llamado a mí? ¿Por qué la señorita está haciendo este sacrificio hoy, no? Porque algo debo transmitir de que es verdad. Sí, sí. Es verdad. Otra que nos decía de acá, la verdad, la única verdad, la única verdad, la verdad del efecto de verdad. ¿Qué cosas decía? Y te tortura con eso y te quedas pensando eso. Y cuando llegas a un momento, a una meseta de placidez, dices, no, realmente, qué palabra tranquilizadora, ¿no? Pero ¿cómo podrías tú describir eso que transmites en ese deseo? Esa sensación de que estoy transmitiendo ese deseo, porque es una pregunta difícil la tuya. Y yo en lo que recojo, en los efectos, en los cambios que noto en la gente, ¿no? En una mayor soltura, una mayor diversión, ¿no? Pero no diversión en el sentido estupidizante de cómo nos divertimos hoy, ¿no? Sino el no sufrir, no estar en sufrimiento, sino realmente soltarse un poco y decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Ya Lacan nos decía con aquella fórmula monstruosa del año 48, qué sé yo, decía, ¿no? Ese tú eres eso. Y en esa tirada de dados del tú eres eso, decía, ahí empieza el verdadero viaje. Primero, tú eres eso es lo que tienes. Ahora, ¿qué viaje vas a realizar con eso? ¿Cómo vas a combinar esas cosas, ¿no? Y eso hasta el final de Lacan, ¿no es cierto? ¿Qué es la invención lacaniana? Es qué vas a hacer con los elementos esos que se combinaban en el tú eres eso. Esas cartas, esos dados. Es la tirada de dados, no sé eso exactamente, ¿no? Hubo un momento, Sergio, no hace mucho, que es el momento de la pandemia, donde precisamente lo presencial tuvo que pasar a un segundo plano. ¿Qué podrías decir de ese momento donde se utilizó las videollamadas, el teléfono? Sí, puedo decir, a mí no me va, pero yo tengo un gran inconveniente con todos los aparatos electrónicos. Es decir, directamente yo digo, tómenlo como una broma, ¿no es cierto? No soy tan burro, pero digo que a mí me da miedo la electricidad y que tengo miedo de electrocutarme, por eso no toco el ordenador. Tengo una secretaria encantadora que me pasa, yo escribo a mano, ¿no? Todo manuscrito, dibujitos, todo manuscrito. Y me lo van pasando y entonces voy corrigiendo y otro pasaje, entonces al cabo de, cuando se llega al libro final, quizás hubo 20 ediciones parciales que se fueron corrigiendo, montando hasta que sale, ¿no? Entonces, con esta salvedad, ¿no? Y con la interesante experiencia de que en la pandemia también me sentía como un muchacho bueno y sencillo. En el diván de la planta baja de mi casa, ¿no? Sin poder subir ni siquiera a mi habitación en la primera planta, diciendo que estaba fenómeno. Hasta que mi mujer llamó a la ambulancia y me llevaron y estuve 15 días internado al borde de la muerte. Esa fue la primera ola, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la sencillez de los muchachos, ¿no?
así como entré por la puerta grande al psicoanálisis y la puerta de la angustia, También. entré a la pandemia por la gran puerta, ¿viste? Me llevó la ambulancia ululando, ¿no? Entonces, la salida de eso para mí fue muy linda, porque salí de ahí y me reconstituí, fui rearmando la historia con la gente, todo por teléfono. Ajá. No, ya la Skype y todas esas cosas me superan totalmente, pero el teléfono sí. Y entonces, y todo con gente escritora, todos escribían a mi alrededor, Ajá. ¿no? O sea, Entonces intercambiábamos cosas, nos mandábamos frases. ¿Funcionaba la consulta, la terapia, funcionaba por teléfono? No, en ese momento todavía estaba yo recuperándome de la paliza que me habían dado en el hospital, ¿no? ¿Y posteriormente? Y posteriormente, sí, se utilizó el teléfono, y ahora prácticamente no lo utilizo. No digo que sea un instrumento no utilizable, pero para mí no hay como la presencia, ¿entendés? Yo te doy este codazo y no hace falta, lo ponemos ahí cerca y ya se... Y toca el cuerpo. Exactamente, toca el cuerpo, ¿no? Y está esa presencia ahí encantadora y es una presencia, ¿no? Y está la presencia de la máquina y no es lo mismo que hablar por teléfono, no es lo mismo. Entonces, yo personalmente prefiero la presencia. La gente que se analiza conmigo, que conversa conmigo, porque ya no se sabe qué es, ¿no? Prefiere la presencia también. Soportan lo telefónico, pero prefieren la presencia. Pero bueno, pero lo telefónico y lo Skype y lo no sé qué y lo no sé cuánto está cumpliendo una función en esta época. Yo creo que estamos en una época de una mutación impresionante, ¿no? Que no sabemos a dónde vamos, pero que está sucediendo algo grave en el pensamiento humano, ¿no? Y yo creo que es una mutación como cuando a través de 10 o 12 mil años se producía un salto en una especie y aparecía una nueva función, ¿no? Creo que estamos ante eso, lo que pasa es que a grandes velocidades por esta época, ¿no? Acá ya me estoy yendo a mis temas más delirantes, Rubio. Bueno, pero a lo mejor todavía no se sabe el alcance. Pero exactamente, el pero yo alcance pienso que yo creo que está mutando el pensamiento y que lo que está mutando es que se va a incorporar definitivamente al pensar la alucinación, Ajá. el delirio, todo lo que se conoce como psicosis y desviaciones, todo eso se va a incorporar al pensamiento y se va a pensar absolutamente con todo, sin restricciones. Pero nos estamos lentamente incorporando a eso. Quizá faltan 10 décadas o 5 décadas, porque ahora la cosa va rápido, no va por siglos, ¿no? Es interesante esto que dices. Yo confío en que esa sea la, ¿no? Es decir, donde entonces la gente pueda alucinar, delirar y todo, ¿eh? Y eso es todo. Todo esto es un antecedente, desde Charcot, el de Salpêtrière, ¿no? Con Freud como alumnito ahí viéndolo. Desde esos antecedentes, todo en realidad no es nada más que una preparación para el gran salto. Para el gran salto. Pero siempre habrá algo que haya un soporte, un cable a tierra, ¿no? Eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé si habrá cable a tierra. Tampoco sé si el ser humano será capaz de soportar esas cuestiones o si eso es la consumación y después viene la declinación y desaparición de la especie, que también sería lo lógico, ¿no es cierto? Podría ser. Salvo las cucarachas, no creo que haya especie que aguante, ¿no? Hasta ahora la cucaracha viene aguantando desde los dinosaurios, creo. Pero no debe quedar mucho más. Una última pregunta, Sergio. Así a bote pronto, si decimos Lacan, ¿cuál es el primer pensamiento, la primera idea, la primera frase que te viene? La primera frase que me viene... Frase, idea, sí. La que me afecta a mí personalmente. ¿Qué es? El porteño aparizado que habré sido para el castellano lunfardo que estoy llegando a ser. Esa es mi frase célebre. Más teórica y abstracta es el ser ente que habré sido para el parlé ser que estoy llegando a ser. Esa es más atenuada. Ajá. Pero la que es mi propia historia es esa otra.
sea, esa es la frase como que... Sí, esa temporalización del ser de Lacan me parece insuperable. El manejo de Lacan, del futuro anterior, insuperable. Es un monstruo, Lacan es un monstruo, sí. Y permítanme que lo diga, en la escuela que dirige nuestro jefe de escuela, Jacques Miller, ¿no es cierto? La misión que ha cumplido Miller estableciendo el texto, recuperando para todos nosotros el texto de Lacan, de pe a pa, de cabo a rabo, ¿no? Más allá de las mil diferencias, disensiones, peleas, etcétera, que pueda haber, ¿no es cierto? Pero para nosotros cumple la posibilidad, nos ofrece la posibilidad de tener un texto sagrado. Es decir, es muy interesante cómo un ultracatólico como Lacan en sus antecedentes, con un ultracatólico como Joyce, ¿no? Ese choque de los dos ultracatólicos, Seminario 23, es el muestrario fantástico, ¿no es cierto? Pero viene el judío a establecer, el texto y decirnos, miren muchachos, esto es lo que está escrito, ¿no? Esto es lo que debe leerse, esto es lo que está escrito, esto es lo que debe leerse. Y eso es la inigualable posición de Jacques Miller y la conjunción de elementos que hicieron posible eso, porque si no, también la obra de Lacan se hubiera dispersado y estaría en papeles sueltos volando por un lado y por otro, ¿no? A pesar de que estamos en una época de absoluta lacanización de todo. En este momento hasta la Internacional Psicoanalítica tiene su rama de reconocimiento de la concepción lacaniana, ¿no es cierto? Pero hay algo en el esfuerzo, en la conjunción pulsional, en el deseo que agitó a Miller de no quedar encerrado en París, sino realmente aprovechar lo que él había visto y presenciado en América, aprender otra lengua, el castellano, ¿no? Y con lo cual ganó 3/4 partes de la batalla en su expansión por el mundo. Dominar la lengua de los demás, ¿no? No obligarlos a hablar en francés, sino hablarles en castellano. Y ese gesto, esa voluntad es única, y bueno, ese es el efecto, ¿no? Una fundación universal de escuelas. En todo el mundo. Esto es lo que yo respetuosamente puedo decir de Jacques Miller, ¿no? Muy bien. Pues muchas Que es gracias. el jefe de nuestra escuela, ¿no? Sí, de la LP, de la MP, de la ECOL. Exactamente, de todo lo que se pudo hacer a partir de la disolución lacaniana de lo suyo, lo que quedó ahí flotando, ¿no? Bien. Pues maestro, muchas gracias por este privilegio de entrevista para Punto de Fuga. Bueno, espero haber contribuido a la alegría del NUCEP. Gracias, Sergio. Y muchas gracias a ustedes. Gracias, Violeta.